En cuanto a la búsqueda, es exactamente igual a la de un árbol ABB. En este caso estamos retornando un booleano, ya sea si es que lo encontró o no. Y por lo tanto, si existe, le mostramos el mensaje por pantalla correspondiente. Ya, en el eliminar, muy similar, ¿cierto?, al insertar, también es recursivo. Tenemos nuestro método público, ¿cierto?, que se llama desde el main. Y le pasamos, ¿cierto?, root, y le pasamos el valor a eliminar. Esto, muy similar, ¿cierto?, al insertar, va navegando, ¿cierto?, por izquierda o por derecha hasta llegar al nodo encontrado. Si se fijan, esta es la condición cuando el nodo ya se encontró. Y por lo tanto, tenemos que hacer varias salvedades. Entonces, tenemos el caso más simple, ¿cierto?, cuando es una hoja. El segundo caso sería cuando tiene un único hijo, ya sea izquierdo o derecho. O el caso más complejo es cuando el nodo que nosotros queremos eliminar, ¿cierto?, tiene dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Vamos viéndolo paso a paso. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntar es si el nodo encontrado, el nodo que nosotros queremos eliminar, ¿ya?, si es que tiene hijo izquierdo o si es que tiene hijo derecho, ¿ya? Con eso al tiro agarramos los dos casos primeros, los primeros dos casos, que sería cuando tiene un único hijo, ¿ya?, porque aquí puede tener el hijo izquierdo o el hijo derecho, o cuando es hoja, que significa que se cumplen las dos. Por lo tanto, si entramos a esa condición, lo primero que tenemos que hacer es crear un temporal de forma de null. Entonces, preguntamos si temporal es igual a el hijo izquierdo de nuestro nodo actual. ¿Qué significa eso? En palabras simples, recuerden que temporal es igual a nulo, significa que si es que el hijo izquierdo no existe, yo voy a guardar en el temporal el contrario, o sea, el hijo derecho. Ya sabemos que en ese caso puede ser, por ejemplo, no existe el hijo izquierdo, pero sí puede existir el hijo derecho, ¿ya? Y por lo tanto lo guardamos como en la variable temporal. Si no se cumple esa condición, significa que puede que exista algo en el hijo izquierdo, ¿cierto? Y el hijo derecho es el que está en null. Por lo tanto, en temporal vamos a guardar, ¿cierto?, el hijo izquierdo. Ahí entonces tenemos cubierto, ¿ya?, la opción, ¿cierto?, cuando el hijo izquierdo existe o el hijo derecho. Pero ¿qué pasa ahora si es que nosotros hicimos toda esta porción de código y llegamos acá, nos pregunta si temporal es igual a null? Significa que no existe ni el hijo izquierdo ni el hijo derecho, ¿ya? Por lo tanto, nodo actual, si no tiene hijo, recuerden que lo único que yo tengo que hacer es dejarlo en nulo. Y con eso ya hago la eliminación. Si no, significa que yo tengo un hijo, ya sea el hijo izquierdo o el hijo derecho. Acuérdense que está almacenado en la variable temp. Entonces, lo guardo, hago el reemplazo, ¿cierto? Nodo actual no va a ser igual, ¿cierto?, a lo que ya existe, sino que va a ser igual a su hijo izquierdo o su hijo derecho según corresponda. Ese es el caso 1 y 2. Ahora, el caso más complejo es este, cuando tenemos dos hijos y por lo tanto nosotros tenemos que llamar al método auxiliar getNodo con valor máximo. ¿Por qué? Porque nos interesa buscar al predecesor, ¿cierto?, de nuestro valor a eliminar. Entonces, ¿cuál buscamos? Acuérdense que el predecesor de un número es el valor máximo del subárbol izquierdo. Entonces, a nuestro método getNodo con valor máximo le mandamos el hijo izquierdo de nodo actual y va a quedar almacenado en temp, ¿ya? Revisemos rápidamente este método y si se fijan, esto es lo mismo que vimos en el laboratorio de ABD,
que era buscar el máximo, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? O mejor dicho, recibimos nuestro nodo, le decimos que ese va a ser igual a actual, o current en inglés, y mientras exista hijo derecho, vamos accediendo iterativamente. Ya cuando no existe un hijo derecho, significa que ya tenemos estamos situados en el nodo, ¿cierto?, que tiene el valor actual, y por lo tanto podemos proceder a retornarlo. Volvamos ahora a la eliminación. Y acá. Entonces, en temp vamos a tener nuestro valor máximo. Por lo tanto, ¿qué nos tenemos que hacer ahora? Al nodo actual, nosotros no tenemos que eliminarlo, sino que le reemplazamos su dato, ¿ya? Entonces, a nodo actual.key va a ser igual al temporal.key. Vamos a ejecutar el código. Queremos eliminar el 8, por ejemplo. El predecesor de 8 sería 7, ¿cierto? Entonces, reemplazamos acá como raíz, nos va a quedar el 7, y también va a estar este 7. O sea que vamos a tener momentáneamente dos valores 7 en el árbol, ¿ya? Pero aquí entra en juego esta línea de código. Una vez que nosotros hacemos, ¿cierto?, la copia del valor del predecesor, nosotros eliminamos el predecesor del subárbol, ¿ya? Entiéndase, porque si nosotros le pasamos el árbol completo, eliminaríamos el que ya reemplazamos, que está en este caso en la raíz. Y por eso nosotros decimos que llamamos recursivamente de nuevo a eliminar ABL, pero le pasamos el hijo izquierdo o el subárbol izquierdo, porque ahí está el predecesor, ¿ya?, con el valor a buscar. Por lo tanto, acuérdense, acá en el 8 ya no existe, sino que existe un 7, le pasamos el hijo izquierdo, o sea, todo este subárbol, y le decimos eliminar el 7. Como el 7 ahora es una hoja, ¿ya?, basta con dejarlo en nulo, y se eliminaría directamente, y quedaría el 5 sin hijo derecho, ¿ya? Obviamente, acá hay dos llamadas recursivas. Tenemos, ¿cierto?, la principal, y tenemos la segunda, que hace la eliminación, ¿cierto?, del predecesor. Y por lo tanto, se tienen que ir actualizando, ¿cierto?, de abajo hacia arriba, ¿cierto?, nuestros factores de equilibrio. Y tenemos que ir actualizando, ¿cierto?, nuestras alturas. Y por lo tanto, haciendo eso, ya nos quedaría equilibrado nuestro ABL. Eso con respecto a la eliminación. Luego, si solo tiene un nodo, significa que, por ejemplo, es un nodo hoja, ¿ya? Lo único que nosotros tenemos que hacer es retornarlo. Si no, significa que, como les decía recién, tenemos que actualizar la altura. Y por lo tanto, muy similar a el caso de la inserción, buscamos el mayor del subárbol izquierdo, o mejor dicho, la mayor altura del subárbol izquierdo y la mayor altura del subárbol derecho, ¿ya? Elegimos entre uno de esos dos, seleccionamos el mayor y le agregamos 1. Luego calculamos el factor de equilibrio del nodo actual, ¿ya? Acuérdense que tenemos que ir refrescando de abajo hacia arriba, ¿cierto?, todas nuestras alturas. Y tenemos que, una vez que calculamos, ¿cierto?, el factor de equilibrio, revisar si es que existe algún desbalanceo en el árbol. Y volvemos a los casos anteriores, ¿ya? Pero aquí cambia un poquito. Si se fijan, tenemos el mismo ejemplo. Vamos a suponer que este es el estado, ya una vez después de hecha la eliminación, ¿ya? Pero así nos quedó el árbol. Entonces, seguimos con algún problema, y eso tiene que hacerse alguna rotación para balancearlo. Por lo tanto, preguntamos, ¿factor de equilibrio es mayor a 1? Sí. O sea que se acerca, ¿cierto?, a hacer una rotación simple a la derecha. Pero aquí cambia un poquito la condición. Dice, si y obtenemos, ¿cierto?, el factor de equilibrio del hijo izquierdo de nuestro nodo con problemas, o el nodo actual que estamos visitando. En este caso es 12. Si el factor de equilibrio es mayor o igual a 0, significa que tenemos que hacer una rotación a la derecha, ¿ya? Por lo tanto, la
realizamos acá. De forma similar, cuando tenemos el problema acá, preguntamos si el factor de equilibrio es menor a menos 1, eso está correcto, y la segunda condición es, si el factor de equilibrio del hijo derecho del nodo con problema es menor o igual a 0, tenemos que hacer una rotación hacia la izquierda. Ahora, rotaciones dobles, muy similar a como era la inserción, ¿cierto? Preguntamos si el factor de equilibrio es mayor a 1. Recuérdense que este factor de equilibrio es el que se calculó, ¿cierto? Del factor, o sea, perdón, del nodo con problema. Si es mayor a 1, este es 2. Y luego la condición obviamente cambia. Dice si factor de equilibrio del hijo izquierdo del nodo con problema es menor a 0, significa que tenemos un gran problema ahí, ¿cierto? Y por lo tanto, tenemos que hacer una rotación doble. Primero a la izquierda, ya, muy representada, ¿cierto?, en esta línea, y luego, ¿cierto?, la rotación hacia la derecha. Una rotación doble. Finalmente, vamos a dejar, ¿cierto?, para el final la rotación doble derecha-izquierda. Si el factor de equilibrio es menor a menos 1, que ese es el caso, calculamos el factor de equilibrio de su hijo derecho. Si este es mayor a 0, significa que tenemos que hacer este tipo de rotación. Como les decía anteriormente, no existe, por ejemplo, la programación de una rotación doble. ¿Ya? Solamente existe rotación a la izquierda, rotación a la derecha, y al momento de acá de ver el balanceo, nosotros hacemos las rotaciones respectivas. Aquí, por ejemplo, hacemos una rotación primero hacia la derecha y luego aquí una a la izquierda. Y a eso le llamamos doble. La rotación a la derecha, aquí tenemos nuestro ejemplo, ¿cierto? Dice que recibimos el nodo actual, ¿ya? El nodo actual sería este, que es nuestro nodo con problema, y vamos a identificar dos variables, nueva raíz y el temporal. El temporal es cuando nosotros, por ejemplo, 12 tiene un hijo derecho, y para no reemplazar ese valor, tenemos que guardarlo o almacenarlo momentáneamente ahí para después dejarlo como hijo izquierdo de 20, por ejemplo. Sigamos, recibimos nuestro nodo actual y nuestra nueva raíz ahora va a ser el hijo izquierdo de nuestro nodo actual, o sea, en este caso 12. Temporal va a ser el valor que está en nuestra nueva raíz, que es 12, lo que existe a la derecha, en este caso es nulo. Pero para estos ejemplos, volvamos al main, por ejemplo acá, aquí sí tiene importancia. Acuérdense que nosotros no queremos perder el 18 y por eso se guarda en el temporal. Luego se realiza la rotación, o sea que nueva raíz.ray, o sea el hijo derecho, ¿cierto?, de nueva raíz va a ser igual a nodo actual. O sea que el 20 va a pasar a ser hijo derecho de el 12. Y luego nodo actual.led, el hijo izquierdo de 20, va a pasar a tener lo que nosotros momentáneamente guardamos en temporal, ¿ya? Y de esa forma no lo perdemos. Con eso ya hicimos la rotación, ¿ya? Era nada más que eso. Luego de eso, nosotros tenemos que ir actualizando las alturas, porque debido, ¿cierto?, a todo este intercambio de nodos, se nos va a afectar nuestra altura. Por lo tanto, la altura de nuestro nodo actual, que es 20, y que ahora quedó como hijo derecho de 12, tiene que calcularse nuevamente. Y por lo tanto, elegimos, ¿cierto?, la mayor altura del subárbol izquierdo versus la del lado derecho. Y obviamente le sumamos 1. Eso con respecto a 20. Y luego tenemos que actualizar la altura de 12, ¿ya?, que utilice, ¿cierto?, la misma estrategia. Eso en cuanto a la rotación a la derecha. La rotación hacia la izquierda es exactamente la misma, ¿ya?, pero al revés, ¿ya? Si por ejemplo acá nosotros hablábamos del hijo izquierdo, acá estamos hablando del hijo derecho, ¿ya? Ahora temporal, no almacenamos el hijo derecho, sino que almacenamos el hijo izquierdo, ¿ya? Pero es exactamente la misma. Entonces lo dejo ahí para que lo puedan analizar.
¿Qué otros métodos tenemos más? Mostrar árbol, que este ya lo vimos en el ABB. Es exactamente el mismo, lo voy a meter en esta explicación.